Hoy vamos a empezar un poco diferente. Y es que, para serles sinceros, la semana pasada no fue muy sencilla para mí. Fue muy complicada. Y no empecé la semana como cualquier otra, bien, lleno de optimismo y todo. Pero hubo un suceso que cambió todo. Y no sé si se recuerdan predicaciones anteriores, las que le comentaba que yo estaba pidiéndole a Dios que me ayudara a entender cuál era el propósito, cuál era la situación. De hecho, a veces hasta me sentí un poquito mal por pedirle que me explicara las cosas, como diciendo, ¿quién soy yo para pedirle explicaciones a Dios? ¿Quién soy yo para saber si necesito calma o no? Si Dios lo sabe todo. Y estaba entre esas y mucho antes ya les había comentado que había pasado por un momento de desánimo y que Dios me empezó a dar cosas para combatirlo. Se los compartí, mis tips y todo. Y no es de que estuviera entrando en una etapa de desánimo otra vez. Cada que vuelve a pasar, vuelvo a aplicar los puntos que les dije y me han funcionado. Pero nada me esperaba yo siguiendo pidiéndole a Dios que me mostrara si estaba haciendo lo correcto, si estaba haciendo lo que realmente Él me está mandando a hacer. Este suceso cambió muchas cosas. De hecho, hoy no tenía que compartir yo. Muchos sucesos externos hicieron que hoy estuviera con ustedes y quizás la próxima semana, no lo sé. Pero que han cambiado muchas cosas. Y no sé decirles yo si es bueno o malo, si es lo correcto o incorrecto. Lo que sí sé es que es la voluntad de Dios. Y el plan perfecto de Dios se está cumpliendo. Eso es lo que puedo decirles hoy después de que tuve una semana muy complicada. Y a lo mejor piensas que es trabajo, a lo mejor piensas que sucedió algo fuera de lo común, es una presión económica y todo eso lo tengo. No ha sido muy fácil, como les dije, y sé que muchos estamos pasando por lo mismo. Pero algo que yo decía que siempre me iba a pasar, no sé si de broma, sarcasmo, como quieran decirlo, me sucedió. Algo que siempre que me preguntaban por qué actúas así, por qué haces esto, yo les explicaba de una manera cómica, entre comillas. Y como que me veían raro y me decían, ¿cómo crees? Eso no va a pasar. Y a lo mejor fui profeta de mí mismo al decir que eso me iba a pasar y me sucedió. A principios de la semana murió una de las personas que yo más admiraba en este mundo. Y a lo mejor dirán, ay, qué exagerado. No, realmente era una de las personas que yo más admiraba en este mundo. No saben, cuando vi la noticia, lo primero que hice, dije, no, esto es una broma. Pero después vi la fuente y la verdad es una de mis fuentes más confiables. Y me dio miedo. Y inmediatamente fui a buscarlo y wow, era verdad. Había fallecido esta persona. Y no sé si algunos me siguen en redes. Síganme en redes, es bien fácil. Mi mamá me preguntaba hace poco, ¿cómo te encuentro? Yo pon mi nombre y va a salir. No hay muchos Samsung en América Latina. Hay solamente 2 en el mundo que yo sepa. Así que será fácil encontrarlo. Y si me estás viendo, mamá, hola, acá andamos, madre. Y bueno, puse algo que para muchos parecería subirme, como le dicen al tren del mame, subirme a las tendencias. Pero realmente yo estaba sintiéndolo muy fuerte. Y era sobre la muerte de esta persona. Algunos me preguntaron cosas que ni al caso. Pero hubo gente que se dio cuenta inmediatamente, porque me conoce, que algo estaba pasando. Porque yo nunca subía cosas así. Y empezaron las condolencias y todo. Y por primera vez en mi vida entendí qué significaba que te dieran el pésame. Increíble, con un extraño, por así decirlo. Por alguien que no es de mi familia. Ahí fue cuando realmente lo sentí. Y me dio con todo. Tardaría mucho en explicarles por qué
me pesó tanto y todo. De hecho, yo creo que ni mi esposa sabe hasta qué grado me afectó. El día jueves pasado le hicieron un homenaje. Y lo vi desde el principio. Normalmente veo el programa en el que salía en vivo. Lo interrumpo un rato porque tengo que ir por mi esposa y cosas así. Y esta vez lo pude ver de principio a fin. Creo que ha sido de las veces que más he llorado en mucho tiempo. Así de fuerte estuvo esto para mí. Y es que el encontrarme con esta persona me hizo reevaluar mi vida en muchos sentidos. Sé que fue una persona que Dios puso en mi camino para poder darme cuenta de lo afortunado que era sobre muchas personas por diversos motivos. Y Dios me empezó a traer y me empezó a ministrar muchas cosas sobre esto. Cosas que yo nunca pensé que hubieran afectado tanto con esta persona. Pero ya cuando había acabado todo, Dios me dijo, tú me habías pedido que te explicara esto. Bueno, ahí está. Dije, wow. Y una de las preguntas que mucho me hacía en estos días era, ¿confías o no confías en Dios? Una pregunta que parecería muy fácil la respuesta y a veces la dices, sí, claro, yo confío en Dios. Pero la realidad a veces es otra. Si confiamos en Dios, ¿por qué nos preocupamos cuando no tenemos dinero? ¿Por qué nos preocupamos cuando alguien muere? ¿Por qué nos preocupamos cuando viene una situación complicada con un familiar? ¿Por qué nos preocupamos? Y podríamos decirlo, ¿no que confías en Dios? Y esa misma pregunta venía a mi cabeza muchas veces. Algunas sé que vinieron de parte de Dios para recordarme si estaba yo en la brecha o no, y otras simplemente para querer meterme en condenación. Y algo que les quiero recordar de las predicaciones pasadas, ya saben, enlaces abajo, aquí va a aparecer una tarjetita, todo lo que tenga que pasar. Y es que Dios escucha, Dios contesta, y a veces no de la forma que queremos, sino de la forma que necesitamos. Yo sinceramente hubiera querido que viniera una predicación que me abriera los ojos, que leyera en la parte de cualquier parte de la Biblia, que me trajera y me recordara todo esto. Hasta un sueño en el que Dios me revelara, no sé, de las formas tradicionales, pero no de esta manera. Porque yo decía, pues, ¿cómo de esta manera me va a dar? Y hace poquito estaba viendo una entrevista con un pastor muy conocido. Bueno, dos pastores muy conocidos. Y él decía que alguien le había dicho, ¿cómo es posible que puedas escuchar la voz de Dios hasta en una película de Peter Pan? Y yo no sé cuántas veces les he dicho que Dios me ha hablado por medio de películas, y esta vez me habló por medio de este suceso. Y es que Dios siempre nos está hablando. Siempre. El problema es si nosotros estamos escuchando. Cada vez que hay la oportunidad de que te confrontes con la palabra de Dios, Dios te está hablando. Pero de nuevo, ¿estás escuchando? Hace poco estaba escuchando una canción de un cantante cristiano y tenía un ritmo muy interesante y a mí me gustó y la puse dentro de mis favoritas cuando voy escuchando en el carro. Y yo bien emocionado la iba escuchando y de repente alguien me dijo, esa suena a una canción de este artista secular. Y yo conozco la canción, no le veo el parecido. Y ahí fue cuando Dios me dijo, respondes a lo que más estás empapado. Y no es de que yo no esté yo hubiera estado empapado tanto de un tipo de música. Sin embargo, estos últimos años, Dios me ha cambiado ese tipo de cosas. Y dije, wow, ¿cómo respondemos ante cada situación por eso? Si yo estuviera más empapado con la palabra de Dios, respondería de una mejor manera. Y ahí fue cuando dije, creo que me falta mucho. Me falta mucho. Y en esta misma entrevista, este pastor decía, a diferencia del alimento natural, de la comida como normal,
el alimento espiritual es diferente, es todo lo contrario. Dice, cuando tú tienes hambre, vas y comes y ahí se acabó. Ahí se termina tu hambre. Pero cuando estás comiendo alimento espiritual, necesitas más y más y más y más y más. Y eso me recordó algo que subimos a redes hace poquito. Que si tú estás leyendo la palabra de Dios y no tienes una transformación, entonces no la estás leyendo. Y más que leer, yo creo que es más que estés confrontado, que realmente estés alimentándote. Porque realmente cuando tú estás leyendo, estás siendo confrontando, estás escuchando la voz de Dios, va a traer un cambio en ti. Sí o sí. Y de nuevo, confrontación tras confrontación. Y dije, wow, pero tenía que pasar todo esto, Dios. Y es aquí cuando, de nuevo, hace poco les estuve diciendo, ya no veo lo duro sino lo tupido. Y es aquí cuando Dios me trajo una cita que todo el mundo conoce y que es muy famosa, Romanos 8:28. Todas las cosas ayudan para bien, ¿cierto? Y hasta ahí entendí lo que significa bien esa cita. Porque cada una de las cosas que pasan me van a acercar más a Dios. ¿De qué depende? De que yo esté escuchando, de que yo me esté alimentando de la palabra. Dios aprovecha todas las oportunidades. Sin embargo, nosotros por desgracia no lo hacemos. Y esto me llevó a ver, bueno, vamos a ver qué dice anteriormente a Romanos 8:28. Y vamos a leer el versículo 26 y 27. Y dicen así. Además, versículo 26. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Versículo 27. Perdón. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en una armonía con la voluntad de Dios. Y es aquí cuando me di cuenta de que mis oraciones malas, entre comillas, mis peticiones erróneas, mal, estaban siendo contestadas no porque yo fuera muy bueno todo, sino que el Espíritu que hay en mí estaba pidiéndole a Dios lo que necesitaba. No lo que yo quería, lo que yo necesitaba. Y esto fue porque, gracias a Dios, he podido estarme alimentando de la palabra. Bien o mal, lo suficiente o no lo suficiente, bueno, eso creo que lo vamos a descubrir poco a poco, cada uno de nosotros. Y hoy te quiero desafiar, ya te dije algunas cosas y podrías irte con esto. Alguna vez lo hice cuando nos reuníamos y no sé si fue muy osado, no me regañó mi pastor, gracias a Dios, no sé si me voy a regañar ahora, acepto el regaño, pastor, pero sé que hoy Dios te va a desafiar. Y en aquella ocasión les pedí que se salieran, que no había ningún problema, que nadie los iba a juzgar. Y ahora te digo lo mismo a ti. Si no quieres ser desafiado por Dios, hasta aquí le dejamos. Llévate lo que hemos hablado hasta ahorita. Que Dios te bendiga, ya sabes. Los anuncios te los voy a dar ahorita. Recuerda que ayer tenemos oración todos los martes a las 8 de la noche. Te esperamos, ahí está la liga apareciendo en la pantalla para que nos puedas acompañar a la oración. También recuerda que de martes a sábado nos reunimos toda la familia de Ministerios Visión Internacional para orar. Te invitamos también y te agradecemos mucho tus diezmos y ofrendas. Gracias porque estás siendo obediente. Si no puedes hacerlo, estamos orando por ti para que lo puedas hacer y no nomás para que nos llegue el dinero y podamos pagar las cosas que tengamos que pagar, sino para que Dios te bendiga y sea tanta la abundancia que tienes que puedas ayudar a los demás. Muchas gracias, aquí aparecen los números de cuenta y todo. Así que si no quieres ser desafiado por Dios, hasta aquí le dejamos. Dios te bendiga. Cierra el video, puedes seguir viendo otros bonitos, de chistes, de lo que quieras. No hay ningún problema. No te va a condenar nadie ni nadie, porque lo que viene ahorita va a ser un desafío, y un desafío fuerte. Te lo puedo asegurar.
porque esta vez Dios te quiere desafiar, te quiere recordar algo muy importante. Así que, ¿sigues aquí? Bueno, qué bueno, te felicito. Y espero que estés listo para lo que viene. Vamos a seguir. Vamos a recordar un poquito la prédica anterior. Podría decirte que sí es una continuación de la prédica anterior que dio Noemí. Ya sabes, te está apareciendo aquí. A lo mejor sí, a lo mejor no. No la planeé, como les dije. Pero todo esto que nos ha venido hablando Dios me ha confrontado mucho. Y quiero compartirte. Vamos a hacer un pequeño resumen rapidísimo de lo que era esa predicación. Echar las redes. Obedecer a Dios aunque te pida algo a veces hasta ridículo. Y a veces hasta que tengamos que dar la milla extra, como nos ha dicho. ¿Por qué? Ya habían lavado las redes. Iban a descansar. Sin embargo, Pedro obedeció. Bueno, en aquel entonces todavía era Simón. Obedeció e hizo algo impensable, algo que no era coherente. Otra de las cosas que a mí me recordó Dios y que no sé, creo que sí se los compartí alguna vez. Si encuentro la conferencia se las dejo aquí, si no, simplemente quédense con esto. De las mayores pescas que tuvo Simón, cuando tenía más bendición, él lo dejó todo para seguir a Jesús. Seguir a alguien que no le iba a pagar un sueldo, que con trabajos tenían donde dormir, que con trabajos tenían que comer. Cuando él tenía la pesca que muchos de sus compañeros habrían soñado en su vida. No se quedó a vender todo ese pescado ni nada. Y aunque Simón era tenía una buena posición ya que tenía empleados, cosa que en aquel entonces eran muy pocos los que tenían, él dejó todo por seguir a Jesús. Cuando tuvo más prosperidad, cuando a lo mejor se le cumplió aquel deseo que tenía de ser próspero, pero Simón dijo, lo dejo todo por seguir a Jesús. ¿Cuántos de nosotros haríamos eso? ¿Qué tal si todo eso que estás pidiendo, qué tal si te da todo eso que estás diciendo y después te dice, deja todo para hacer esto? A lo mejor para servir, a lo mejor para ir a enseñar a algunos niños, a lo mejor para ir a participar, simplemente ayudando a limpiar alguna institución. Imagínate. ¿Lo haríamos? ¿Echaríamos nuestras redes? ¿Haríamos eso? Y quiero ahora platicarles lo que les digo, la continuación si quieren verlo así o no, de Génesis 25. Y voy a darles un pequeño de contexto, porque habla de una historia que todo el mundo conoce. Perdón. De hecho, de que muchos tenemos hoy en mente por muchas situaciones. Contexto del Génesis 25, les invito a que lo lean todo, ya saben, siempre les dejo tarea. Del versículo del 1 al 11, nos habla de que Abraham, después de todo lo que había pasado, de todo lo que Dios le había prometido, hecho, lo que hizo bien Abraham o no, que creo que hizo las cosas bien porque se le llama el padre de la fe, y Dios se atreve a llamarlo directamente mi amigo, imagínense, creo que sí lo hizo bien. Y eso repercutió, de hecho se nota en esta parte. ¿Por qué? Dice que Abraham muere tranquilo y subraya en buena vejez. ¡Wow! Pues sí tenía alrededor de 175 años, creo que sí vivió bien, ¿no? Y me encanta que subraya luego de una vida larga y satisfactoria. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos vivir así? Ya saben, obediencia, resultado, pues bueno, ya lo están viendo ahí, ¿no? Es un tip que nos da la Biblia. Del versículo 12 al versículo 18 nos habla de los descendientes de Ismael. ¿Se acuerdan de Ismael? También nos lo platicaron en la predicación pasada un poco. Ismael fue aquel resultado de Abraham quererle ayudar a Dios. Pero aún así hubo buen resultado después de eso. Aunque no era la voluntad de Dios, Dios se encargó de esta situación personalmente. Y si quieren saber más de Ismael, pues realmente ahí creo que termina todo eso, aunque posteriormente se vuelve a mencionar algunos de sus descendientes.
por ciertas razones. No vamos a entrar mucho en detalle. Pero aquí viene la parte, perdón, en que quiero destacar más, que son el versículo 19 al 26, que es el nacimiento de Esaú y Jacob. Aquí viene lo interesante. ¿Por qué? En esta situación nos habla rápidamente, les voy a resumir esta parte. Dios ya sabía lo que iba a pasar con ellos dos, y de hecho se los dijo directamente a sus padres. Dijo, va a haber rivalidad, pero el menor va a servir al mayor. Algo impensable en aquella época, porque era todo lo contrario. El menor tenía que servir al mayor, no al revés. Y en este caso Dios ya les había dicho. Pero ya saben cómo somos a veces nosotros. A sus padres se les olvidó eso que les había dicho Dios, parecería. Había rivalidad porque eran dos cuates, como le llaman algunos, dos hijos en un mismo vientre. Que no eran gemelos, pero estaban naciendo al mismo tiempo. Había rivalidad aún dentro del vientre. De hecho, su mamá le preguntó a Dios, ¿por qué va a pasar esto? Y fue cuando Dios les dijo, va a haber rivalidad siempre, va a pasar esto, el mayor va a servir al menor y todo eso. Y también algo interesante de esta parte es de que se les da nombres a ellos por unas características de su nacimiento. Uno porque venía muy rojito, tenía mucho vello, de ahí viene el nombre de Esaú, que en la palabra hebrea se relaciona mucho a lo que es la palabra vello, el vellito que tenemos en los brazos, en la piel. Y Jacob, que era un nombre que, si bien suena como tramposo, también se significa talón. Y es que este Jacob venía agarrado al talón de su hermano. Y nacieron el mismo día, pero uno nació primero y por eso le daba la primogenitura a uno, ¿no? Y vamos a leer estos versículos. Por favor, vámonos a Génesis 25-27 para que veamos qué estaba pasando en esta situación que les quiero señalar. Dice, los muchachos fueron creciendo y Esaú se convirtió en un hábil cazador. Él era un hombre de campo, pero Jacob tenía un temperamento tranquilo y prefería quedarse en casa. Muy diferente los dos por lo que estamos viendo. Versículo 28 y 29. Isaac amaba a Esaú porque le gustaba comer los animales que cazaba. Entonces, aquí podemos ver que Esaú era el consentido de su papá. Pero Rebeca amaba a Jacob. Entonces Jacob era el consentido de su mamá. Aunque digan que no, los papás sí tienen de repente preferencias. Sigamos. Cierto día, mientras Jacob preparaba un guiso, Esaú regresó del desierto, agotado y hambriento. Versículo 30. Esaú le dijo a Jacob, me muero de hambre, dame un poco de ese guiso rojo. Así es como Esaú obtuvo su otro nombre, Edom, que significa rojo. Ahí venían los apodos por esto. Versículo 31 y 32. Muy bien, respondió Jacob, pero dame a cambio tus derechos de hijo mayor. Mira, me estoy muriendo de hambre, dijo Esaú. ¿De qué me sirve ahora los derechos de hijo mayor? Versículo 33. Pero Jacob dijo, primero tienes que jurar que los derechos de hijo mayor me pertenecen a mí. Así que Esaú hizo un juramento mediante el cual vendía todos sus derechos de hijo mayor a su hermano Jacob. Wow. Versículo 34. Entonces Jacob le dio a Esaú el guiso de lentejas y algo de pan. Esaú comió y luego se levantó y se fue. Así mostró desprecio por sus derechos de hijo mayor. La historia ya la conocemos, pero quiero resaltar ciertas cosas de estos versículos que acabamos de leer. Versículo 29 y 30. Esaú llega agotado. Y dice unas frases que para mí y para muchos seguramente es una exageración. Me muero de hambre. Y pues no creo que se haya estado muriendo de hambre. Y un hombre tan fuerte como él seguramente podría haber aguantado muchos días sin comer. Por las características que narran cómo era él, era un hombre bastante fuerte y hábil. A lo mejor ya saben, de esos que se amarran la colita y pues de esos que les gusta andar con playeras sin mangas y todas esas cosas, ¿no? Yo me lo imagino así, ya sabremos algún día si sí o si no era así. Y cuando llegó, dice, dame de ese guiso rojo. No sabía ni siquiera lo que era.
pero él ya quería el guiso rojo. ¿Por qué? Porque él estaba seguramente, el olor ha de haber sido muy agradable y era agradable a la vista precisamente para él. Y como dicen por ahí, con hambre, pues todo te sabe bien, ¿no? Una de las cosas que quiero resaltar de aquí es de que él estaba poniendo sus necesidades temporales por las cosas más importantes. ¿Por qué? Porque al comer eso, después le iba a volver a haber hambre, pero sus privilegios como hermano mayor, esos iban a ser eternos. Eternos sí, ¿por qué? Porque sus descendientes los iban a tener. Al venderlos, al intercambiarlos por este guiso rojo, que ni siquiera sabíamos hasta este momento qué era algo temporal. Y él lo despreció. Y lo menciona al final de la historia, que lo menospreció. Versículo 31 y 32. Cambia el guiso por sus derechos de hermano mayor. Y dirás, ay, pues qué derechos de hijo mayor. En aquel entonces eran muchas cosas. Lo que te había comentado antes. Y era de que todos los hermanos menores tenían que servir al mayor. Pero otros era de que dos de las tres partes de una herencia le correspondían al hijo mayor. Fuera como fueran los hijos que fueran, siempre la herencia, dos de las terceras partes le iban a pertenecer al hermano mayor. ¿Por qué? Porque él se tenía que hacer cargo de la familia y porque simplemente era el primogénito. Esos eran sus derechos y eso fue lo que vendió. 2/3 de la herencia, imagínense. Y su papá no era, pues digamos que pobre, era bastante rico. ¿Por qué? Porque su papá había tenido también muchas riquezas, o sea, su abuelo. Esaú despreció ese derecho totalmente cuando dijo, ¿de qué me sirve ahora si tengo hambre? Y es que muchas veces nosotros tenemos un privilegio y no lo valoramos como debería ser. Hacemos lo mismo que hizo este Esaú. Decir, ¿de qué me sirve ahora que tenga ese talento? ¿De qué me sirve ahora que sea el consentido de Dios? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve? Esaú, aparte de toda esa herencia, tenía la promesa de Dios, porque así se lo había dicho a Abraham, que sus descendientes iban a tener eso. Después con su hijo, Isaac, también le había recordado eso. O sea que Esaú sabía perfectamente que iba a tener la bendición de Dios. También la despreció. Todo eso venía en ese paquetito. Y a lo mejor a ti te han hecho muchas promesas, te han dicho muchas cosas que Dios te ha dicho. Y no las valoras tanto. Así como, ¿de qué me sirve si ahorita ni siquiera tengo para comprarme las cosas que yo quiero? O ni siquiera tengo para comer. Ni siquiera tengo para comprarme eso que quiero. Ni siquiera tengo y bla, 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 bla. ¿De qué me sirve que tenga la bendición de Dios? Ahorita como te lo estoy diciendo y cuando lo estoy diciendo yo me siento así como que hasta raro. ¿Por qué? Porque cuando me doy cuenta cuántas veces hice esta tontería de menospreciar lo que Dios me había dado, dije, wow, me estaba portando exactamente igual que Esaú. Menospreciar a lo que Dios te está dando. Tus derechos principales. Por algo momentáneo y algo tan banal como un guiso rojo. Por eso cambió. Y luego esa exageración, me muero de hambre. Yo creo que si hubiera buscado más, o si hubiera esperado un poquito más, él mismo hubiera podido hacer algo de comer un poquito diferente. Pero no, prefirió cambiarlo. Menospreciando sus derechos. Diciendo que, ay, ¿de qué me sirve eso ahorita? ¿Cuántas veces lo hemos hecho nosotros? Es muy fácil decir, ay, ese Esaú era tremendo, qué gacho. Pero muchas veces nosotros lo hacemos. Igual o peor. Versículo 33 en la segunda parte, quiero resaltarlo mucho. Así que Esaú hizo un juramento mediante el cual vendía todos sus derechos de hijo mayor a su hermano Jacob. El hacer un juramento era como si hoy fueras al notario y le dijeras, por mi voluntad hago esto. O sea que no había vuelta atrás. Si bien la bendición todavía no la estaba vendiendo, porque después, si quieres seguir leyendo los capítulos posteriores, vas a ver que Jacob lo engaña y le roba la bendición.
Pero aquí sí le estaba cediendo todo lo legal, por así decirlo, que le correspondía a Esaú. Podría haberse quedado con la bendición de Dios a lo mejor, pero vimos que Esaú no estaba muy convencido de todo lo que estaba pasando. ¿Y qué obtuvo? Versículo 34. Entonces Jacob le dio a Esaú un guiso de ¿qué? Lentejas y algo de pan. Esaú comió y luego se levantó y se fue. Así mostró desprecio por sus derechos de hijo mayor. ¿Qué obtuvo por el cambio de sus derechos de hijo mayor? Lentejas. Yo no sé si a ti te gustan, a mí me encantan. Sobre todo las que, no soy mucho de decir esto, pero las que hace mi mamá. Me quedan muy ricas. Hace años que no como lentejas. Así. Pero son lentejas. No es un plato gourmet. No es algo que no se pueda hacer en ningún lado. Que requiera ingredientes muy especiales. No creo que hubiera tenido acá tocinito ni nada. Porque pues, no comían cerdo. O sea que ni siquiera tenía ese sabor rico. No tenía nada interesante. Eran lentejas. Eso es lo que recibió. Hay un poco de pan. Un poco de pan. Y aquí es donde te pregunto a ti, ¿qué te ha dado Dios que no estás valorando? Igual que Saúl. ¿Qué es esa cosa que Dios te ha dado que no estás valorando? Que igual y preferirías cambiar por un plato de lentejas. Por eso se llama así esta predicación. Para que cada que veas unas lentejas, cada que se te antoje en algo, o algo que trates de cambiar, te acuerdes de las lentejas. Hace poco estaba escuchando una predicación de un conferencista que sigo desde hace un tiempo. Y él le llamó esto la cosa roja. ¿Por qué? Porque no sabía qué eran lentejas. La mayoría de nosotros siempre nos vamos por las lentejas. Pero realmente era la cosa roja la que quería. De hecho, en el idioma original realmente dice la cosa roja. No sé si porque le gustaba el rojo, porque él era rojito, o porque el rojo le llamaba mucho la atención. Realmente no lo sabremos. Ya le preguntaremos cuando lleguemos al cielo. ¿Y por qué te llamó tanto la atención eso? Y al final fueron lentejas. ¿Sabían ricas o no? Creo que eso es irrelevante. Pero a lo mejor momentáneamente te vas a saber muy bien y te va a reconfortar esa cosa roja, ese plato de lentejas. Pero después te vas a dar cuenta que acabas de desperdiciar lo que Dios te dio. Acabas de hacer a un lado todo eso que Dios tenía para ti por un plato de lentejas. ¿Qué estás dispuesto a cambiar por un plato de lentejas? A veces es fama, a veces es dinero, a veces es una posición en una empresa, a veces es comodidad. Muchos de nosotros ni siquiera somos capaces de levantarnos temprano a escuchar una conferencia. Antes el pretexto era el tráfico, que si acá, que si cerraron la calle, que si estaba muy cansado del día anterior, toda la semana despertándome temprano y el domingo quieren que me despierte temprano. Ahora nada más tienes que agarrar y prender tu computadora, tu pantalla, o ni siquiera eso, agarrar el celular y ponerlo. Y puedes escuchar una conferencia, puedes escuchar la palabra de Dios. Y no la hacemos. ¡Qué flojera! Y decimos, luego la escucho. Y no la hacemos. Para seguirnos alimentando. O de decir, Dios te dio esto, este don especial, este talento. Y decir, no, mejor hago esto, porque creo que es más conveniente para mí. Yo alguna vez lo hice. Y confieso que hasta ahorita muchas veces no agarro bien la onda. Pero dije, tengo esto que Dios me dio, que me prometió. Tengo mis derechos de hermano mayor, por así decirlo. Mejor un plato de lentejas, porque ahorita me interesan más las lentejas. Gran error. No te lo recomiendo. Pero hay veces que no despreciamos solamente el talento o el don, o a lo mejor las cosas que tenemos, material que Dios nos ha dado, sino nos despreciamos a nosotros mismos, el paquete completo.
Decimos, no puedo, no sirvo para esto, no estoy preparado, no entiendo, soy un tonto, etc. No saben cuántas veces en estos últimos años he oído, después de que doy una predicación, una clase, la gente se me acerca y me dice que ojalá y pudieran entender la palabra como yo. Siento feo, porque ese es una expresión de menosprecio a sí mismo. Y no solo Esaú hizo eso. Muchos personajes de la Biblia que hemos visto, está lleno la Biblia de eso, de gente que se menospreciaba. Yo lo hice. Muchas veces todavía llegan esos pensamientos locos de decir, no sirves para esto, Samson. Mejor toma el plato de lentejas. Moisés lo hizo. Dios le estaba diciendo cómo iba a usarlo para rescatar a su pueblo. Y él dijo, no. O sea, ¿cómo? Si yo no, mejor manda a otro. Mira, yo esto pasa conmigo, esto. Se menospreciaba. Otra persona, Gedeón. Gedeón estaba ahí arrumbado, triste, cabizbajo. Llega el ángel del Señor y le dice, vas a liberar al pueblo del Señor. Y él le dice, ajá. ¿Y luego? Dice, ¿no estás viendo que de todos los tribus yo pertenezco a la más chiquita, a la más chafa? ¿Cómo crees? Otro, que apenas nos recordaron, Pedro mismo. Cuando vio todo lo que Dios estaba haciendo con la prosperidad que le estaba dando, dijo, aléjate de mí, Señor, porque soy pecador. Pensó que era poca cosa, sin embargo, Jesús le dijo, no, te voy a hacer pescador de hombres. Vas a ser uno de los mejores de mis seguidores. Vas a tener una posición importante. ¿Cuál es la diferencia de estas tres personajes que estoy diciendo con Esaú? Que ellos quizá lo dijeron, lo creyeron en un principio de que no servían, de que no valían para nada. Pero al final reflexionaron. Se dieron cuenta que realmente era Dios el que lo estaba diciendo. Le creyeron a Dios y lo hicieron. Esaú no. Los otros sí. ¿Quién vas a ser tú? ¿Cómo vas a actuar tú? Para no alargar mucho esto, les pido por favor que lean la cita que está apareciendo aquí. Colosenses 3, del 5 al 10. Créanme, cuando la lean les va a cambiar la vida. Pero no la lean nada más por leerla. Mediten en cada una de esas palabras porque, te digo, te va a cambiar la vida. Porque ahí viene todo lo que deberíamos de estar haciendo y no estamos haciendo. Cada una de las cosas que a veces son muy fácil romperlo. Y si nosotros seguimos y creemos realmente esa palabra que está ahí en Colosenses, créeme que no vamos a voltear o no vamos a querer cambiar lo que Dios nos dio por un plato de lentejas. Termino con estos versículos y estas ideas. Isaías 41:10. Escúchalo bien. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te dará fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Sé que los derechos de hijo mayor, sé que aquello que Dios te ha dado, a veces da miedo. Yo lo tengo. A veces no me la creo cuando recuerdo lo que Dios me prometió. Pero recuerdo esta cita y digo, ok, si es contigo, y siempre es con Dios. Créeme, Él no te deja. Nosotros lo dejamos, pero Él no. Si es con Dios, no tenemos que tener miedo. En el mundo espiritual, si pudiéramos verlo, muchos dicen que nos daría miedo, pero yo creo que no. Estaríamos confiados. ¿Por qué? Porque veríamos la grandeza de Dios realmente. Sí, también veríamos todas aquellas cosas que nos intentan hacer daño. Pero veríamos lo grande que es nuestro Dios. Y si Él nos está diciendo que no tengamos miedo, no tengamos miedo. Eso es creerle a Dios, verdaderamente.
También te quiero compartir una frase de Robert Charles Sproul. Y estoy seguro, no lo sé, porque nunca he hablado, no he investigado ni he hablado personalmente con él, que estoy seguro que se basó en Proverbios 24:16 y en 2 de Corintios 4:10 cuando la pensó. Y te la quiero leer. Dice lo siguiente: los cristianos pueden tener caídas radicales y serias, pero nunca totales y finales. Porque Dios está con nosotros. Porque Dios siempre está de nuestro lado. Caídas todos la hemos tenido. Los más grandes hasta los más pequeñitos. No importa la edad, no importa el ministerio, no importa las cosas, todas las tenemos. Y a veces pueden ser muy serias. Y ha pasado con muchos. Conmigo ha pasado. Pero te digo, estoy seguro que se basó en esas citas, léalas y vas a ver a lo que me refiero. Pero nunca totales y finales. No es tu fin, simplemente es un paso más. Y de nuevo, si recuerdas lo primero que estábamos leyendo, todas las cosas que... Pero si estamos escuchando nos vamos a dar cuenta. Si no, van a pasar como algo y hasta nos vamos a enojar. ¡Ay! Una caída más. Pero cuando estamos escuchando bien, todo lo contrario. Y hay algo muy importante que Dios te quiere decir ahorita también. Porque es bien fácil después de oír estas predicaciones, este tipo de mensajes, entrar en condenación porque el diablo no te va a dejar. Si no, no se va a poner de pie. No va a seguirlo. No me va a causar broncas. Y es que te empieza a dar condenación de que, ay, he desperdiciado mi tiempo, es que no lo he hecho. Este es el momento que Dios ha elegido para hablarte. Es el momento para que Dios ya sabía que iba a pasar y este es el momento en el que Dios te está desafiando. No caigas en condenación. Dios no te condena. Levántate y comienza a hacer aquellas cosas que Dios te dijo que lo hiciera. Pero es hora de hacerlo ya. Si el tiempo es corto, si es largo, que si viene Jesús, que si no. No. Hoy es el momento. Hoy es tu momento. Levántate y hazlo. Y no menosprecies más lo que ya tienes por derecho. No lo cambies por un plato de lentejas. No cambies las cosas que tiene Dios para ti por un plato de lentejas. Desafío enviado. Recordatorio de lo que vales. Recordatorio de que eres importante para Dios. Te está esperando. Pero necesitamos alimentarnos más espiritualmente. ¿Entendiste el mensaje? ¿Seguiste hasta aquí? Qué bueno, felicidades. Ahora hagamos lo que Dios nos mandó a hacer. ¿Ok? Dios te bendiga.